Fui el hijo ignorado por ser adoptado. No me dejaron herencia por no ser de la familia, pero una carta reveló mi origen real y una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos y quiero contarles una historia que cambió mi vida por completo. Una historia que comenzó con dolor, pero que terminó de una manera que jamás imaginé. Todo empezó cuando era muy pequeño. Desde que tengo memoria, siempre supe que algo era diferente en mi casa. Mi hermano Roberto, que era 3 años mayor que yo, siempre fue el centro de atención. Recuerdo vívidamente cuando cumplí 6 años. Mi mamá me compró una bicicleta usada, pequeña y con la pintura descarapelada, mientras que a Roberto, cuando cumplió 9, le regalaron una bicicleta nueva, roja brillante, con cambios y todo. Es que Roberto es más grande, necesita una bicicleta mejor, me decía mi mamá cuando yo preguntaba por qué la diferencia. En las mañanas, mi mamá siempre le preparaba a Roberto su desayuno favorito: huevos revueltos con jamón y jugo de naranja recién exprimido. A mí me daba cereal con leche, siempre el mismo, día tras día. Cuando me quejaba, me decía: «Carlos, no seas caprichoso, el cereal está muy bueno». Pero yo veía cómo a Roberto le brillaban los ojos cuando olía su desayuno especial. Mi papá también tenía sus preferencias muy marcadas. Después del trabajo, siempre llegaba cansado, pero cuando Roberto corría a recibirlo, su cara se iluminaba. Lo cargaba, lo llevaba en sus hombros por toda la casa, jugaban fútbol en el patio. Yo me acercaba tímidamente, esperando mi turno, pero mi papá solo me revolvía el cabello distraídamente y me decía: «Hola Carlos, ve a hacer tu tarea». Los fines de semana eran especialmente difíciles. Recuerdo un sábado cuando tenía 8 años. Mi papá decidió llevar a Roberto al estadio a ver un partido de fútbol. Yo salté de emoción pensando que también iría. «No, Carlos, solo hay boletos para 2 personas», me dijo mi papá sin siquiera mirarme. Pero días después encontré los boletos en la mesa de la cocina. Habían comprado 3, pero solo usaron 2. En la escuela, cuando había festivales u obras de teatro, mis papás siempre se sentaban en primera fila cuando Roberto participaba. Tenían cámaras, grabadoras, le llevaban flores. Cuando yo participé en la obra del Día de las Madres interpretando a un árbol, llegaron tarde, se sentaron hasta atrás y mi papá se quedó dormido a la mitad de la presentación. La ropa era otro tema que me dolía profundamente. Roberto siempre tenía ropa nueva, de marca, combinaba perfectamente. Yo usaba su ropa cuando ya no le quedaba, o ropa que compraban en el mercado. La ropa no hace al hombre, me decía mi mamá cuando yo señalaba las diferencias, pero veía cómo se enorgullecía cuando la gente elogiaba lo bien vestido que andaba Roberto. Durante mi infancia desarrollé una costumbre extraña. Me quedaba despierto por las noches escuchando las conversaciones de mis papás. Hablaban de los logros de Roberto, de lo orgullosos que estaban, de sus planes para su futuro. Yo esperaba, noche tras noche, escuchar mi nombre en esas conversaciones íntimas, pero raramente sucedía, y cuando lo hacían, era solo para comparar lo diferente que era yo. En las reuniones familiares la diferencia era abismal. Los tíos y primos siempre preguntaban por Roberto. «¿Cómo está Roberto en la escuela? ¿Qué planes tiene Roberto para el futuro?» A mí me saludaban de manera cordial pero distante, como si fuera un invitado más que un miembro de la familia. Cuando cumplí 12 años, algo me llamó mucho la atención. Estaba viendo las fotos familiares que mi mamá guardaba en una caja de zapatos y noté algo que me perturbó profundamente. En todas las fotos de cuando Roberto era bebé, había cientos. Roberto durmiendo, Roberto comiendo, Roberto dando sus primeros pasos, Roberto con mis papás en diferentes lugares. Pero de mí, como bebé, apenas había 3 o 4 fotos, y en todas se veía como si las hubieran tomado deprisa, sin mucho cuidado. La adolescencia trajo consigo una revelación que cambiaría mi perspectiva para siempre. A los 14 años, comencé a notar que físicamente no me parecía a nadie en mi familia. Roberto era alto, de cabello castaño ondulado, ojos verdes como mi mamá y mi papá. Yo era de estatura promedio, cabello negro liso, ojos marrones oscuros. Mi nariz era completamente diferente. Mi estructura facial no coincidía con la de ellos. Un día, cuando estaba ayudando a mi mamá a limpiar el closet, encontré una caja que nunca había visto. Dentro había documentos y entre ellos unos papeles de adopción con mi nombre. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba la respuesta a todas mis preguntas, a todas las diferencias que había notado durante años. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, con las manos temblorosas, confronté a mis papás. Mi mamá se puso pálida, mi papá suspiró profundamente. «Íbamos a decírtelo cuando fueras mayor».
me dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. Me explicaron que me habían adoptado cuando tenía apenas 6 meses de edad, que mis padres biológicos habían muerto en un accidente automovilístico, y que ellos, por no poder tener más hijos después de Roberto, decidieron adoptarme. Pero la explicación no curó el dolor de años de diferencias. Ahora entendía por qué Roberto siempre fue el preferido. ¿Por qué nunca sentí esa conexión especial que veía entre él y mis papás adoptivos? Y lo peor de todo, Roberto se enteró de la verdad ese mismo día. A partir de ese momento, Roberto se volvió cruel conmigo. Tú eres adoptado, me decía cada vez que teníamos una discusión. No eres mi hermano de verdad, me gritaba cuando yo quería jugar con él. Mis papás no son tus papás de verdad, me susurraba con malicia cuando nadie más podía escucharlo. Esas palabras se clavaban en mi corazón como dagas afiladas. Los años pasaron lentamente. Roberto estudió administración de empresas en una universidad privada que mis papás pagaron con grandes sacrificios. Yo estudié contabilidad en una universidad pública, trabajando de medio tiempo para cubrir mis gastos. Roberto se graduó con honores y mis papás le organizaron una gran fiesta. Yo me gradué también con buenas calificaciones, pero solo tuvimos una pequeña cena familiar donde Roberto apenas estuvo presente. Llegamos a la edad adulta. Roberto tenía 34 años y yo 31 cuando sucedió lo impensable. En marzo de 2021, mi papá contrajo COVID-19. Al principio pensamos que sería como una gripe común, pero su condición se deterioró rápidamente. Fue hospitalizado durante 3 semanas. Roberto y mi mamá iban a visitarlo todos los días. Yo iba cuando podía después del trabajo. Una noche, recibimos la llamada que tanto temíamos. Mi papá había empeorado y nos pidieron que fuéramos al hospital inmediatamente. Llegamos corriendo, pero era demasiado tarde. Mi papá había fallecido a las 11:47 de la noche, rodeado solo de los médicos. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. El funeral, los trámites, la gente que venía a dar el pésame. En medio de todo ese caos, apareció el abogado de mi papá con un sobre manila sellado. El testamento, anunció solemnemente. Nos reunimos en la sala de la casa, la misma sala donde había pasado tantos momentos de mi infancia sintiéndome diferente. El abogado abrió el sobre y comenzó a leer con voz clara y pausada. Mi papá había dejado la casa familiar que valía aproximadamente 800,000 pesos completamente a nombre de mi mamá. También había ahorros por 450,000 pesos que quedaban divididos entre mi mamá y Roberto. Roberto además recibía el auto del año que mi papá había comprado apenas 6 meses antes, valuado en 320,000 pesos. Y luego llegó la parte que me destrozó el alma. El abogado carraspeó antes de continuar. Para Carlos, mi hijo adoptivo, quien ha sido parte de esta familia durante años, lamento no poder dejarle ningún bien material, ya que mi herencia debe quedarse en la sangre de mi sangre. Sin embargo, le deseo todo lo mejor en la vida y espero que encuentre su propio camino hacia la felicidad y el éxito. El silencio en la sala fue ensordecedor por unos segundos. Luego, Roberto estalló en carcajadas. Se reía tan fuerte que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¡No puedo creerlo!», gritaba entre risas. «Hasta después de muerto, papá sigue siendo justo». Mi mamá también se dejó llevar por unas risitas nerviosas, cubriéndose la boca con la mano, pero sin poder contener su satisfacción. Yo me quedé ahí, petrificado, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No era tanto el dinero lo que me dolía, sino la confirmación final de que nunca, ni siquiera en la muerte, había sido considerado un verdadero miembro de esa familia. Los meses siguientes fueron de una soledad profunda. Me mudé a un pequeño departamento que renté en el otro lado de la ciudad. Roberto y mi mamá vendieron la casa familiar y se compraron una más grande y lujosa en una zona exclusiva. Roberto invirtió su herencia en un negocio de importación que resultó ser muy próspero. De vez en cuando me llamaban para las fechas importantes, pero las conversaciones eran frías y distantes. Pasaron 2 años. Yo había logrado cierta estabilidad económica trabajando como contador independiente. Nada extraordinario, pero vivía dignamente. Una tarde de octubre de 2023, sonó mi teléfono. Era Roberto. «Carlos, llegó una carta para ti aquí en la casa», me dijo con un tono extraño en la voz. «Dice que es importante, que tienes que recogerla personalmente». Esa misma tarde fui a su casa. Roberto me abrió la puerta con una sonrisa burlona y la carta en la mano. «¿Qué será?», dijo con sarcasmo. «¿Alguna deuda que olvidaste pagar?».
Tomé el sobre, era elegante, de papel grueso, con el membrete de un prestigioso bufet de abogados, Hernández, Vázquez y Asociados. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía impecable. Al ver que lo abría, Roberto y mi madre se acercaron de inmediato, visiblemente curiosos, ansiosos por enterarse del contenido. Abrí la carta con manos temblorosas. La leí una vez, luego 2 veces, luego 3. No podía creer lo que estaba leyendo. Roberto se impacientó. «¿Qué dice, Carlos? No nos tengas en suspenso». Levanté la vista hacia ellos, y por primera vez en mi vida sentí una sonrisa genuina dibujarse en mi rostro. «Es una notificación de herencia», les dije pausadamente. «Mis familiares biológicos me han dejado una herencia». La expresión de Roberto cambió inmediatamente. Su sonrisa burlona se desvaneció y fue reemplazada por una mezcla de sorpresa y preocupación. Mi mamá se acercó más. «¿Herencia? ¿Qué tipo de herencia?» La carta explicaba que mis padres biológicos habían sido los únicos herederos de una gran fortuna familiar. Cuando murieron en el accidente, yo, siendo su único hijo, debía haber heredado todo. Pero como era menor de edad y había sido dado en adopción, la herencia había quedado en un fideicomiso manejado por un tío lejano. Ese tío había muerto recientemente y al revisar sus archivos, los abogados habían descubierto mi existencia y mi derecho legítimo a la herencia. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó Roberto, ya sin poder disimular su interés. «Según esta carta, son aproximadamente 45 millones de pesos», respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si fuera a explotar de emoción. Roberto se quedó boquiabierto. Mi mamá se dejó caer en el sofá. «¿45 millones?», repitió Roberto con voz quebrada. En los días siguientes, tuve que ir varias veces al bufet de abogados para completar todos los trámites. Me explicaron la historia completa. Mis padres biológicos, María Elena y Sebastián Mendoza, habían sido los herederos de una próspera empresa textil que había sido fundada por mi bisabuelo a principios del siglo XX. La empresa había crecido durante décadas, hasta convertirse en una de las más importantes del sector en el país. Cuando mis padres murieron, yo tenía solo 6 meses de edad. Mi tío abuelo Rodrigo, hermano de mi abuelo paterno, se hizo cargo del fideicomiso con la instrucción de entregarme la herencia cuando cumpliera 21 años. Sin embargo, como yo había sido dado en adopción y había perdido mi apellido original, me perdieron la pista. Rodrigo pasó años buscándome sin éxito, y eventualmente, resignado, manejó la herencia como si fuera propia, pero con la conciencia limpia de que algún día me la devolvería si aparecía. Rodrigo murió a los 89 años sin hijos, y en su testamento dejó instrucciones muy claras. Toda la fortuna debía ser entregada a Carlos Sebastián Mendoza, mi nombre original, si lograban encontrarme. Sus abogados contrataron investigadores privados que finalmente dieron conmigo a través de los registros de adopción. La herencia incluía propiedades en 3 estados diferentes, acciones en la empresa familiar que ahora valía una fortuna, cuentas bancarias, inversiones y hasta una colección de arte que había sido acumulada por generaciones. Cuando recibí oficialmente la herencia, mi vida cambió de un día para otro. Primero, renté una suite en el hotel más lujoso de la ciudad mientras decidía qué hacer. Luego, compré una mansión en la zona más exclusiva, la misma zona donde Roberto había comprado su casa con la herencia de mi papá adoptivo. Al principio, traté de mantener un perfil bajo, pero en una ciudad no muy grande, las noticias se extienden rápido. Pronto todo el mundo sabía que Carlos, el hijo adoptado que había sido dejado sin herencia, ahora era millonario. Roberto fue el primero en llamarme. Su tono había cambiado completamente. «Carlos, hermano, ¿cómo estás? Ha pasado mucho tiempo sin que hablemos», me dijo con una dulzura que jamás había escuchado en su voz. «¿Te gustaría que nos veamos? Podríamos almorzar, ponernos al día». Durante el almuerzo, Roberto se comportó como el hermano cariñoso que nunca fue. Me preguntaba sobre mi nueva vida, se interesaba por mis planes, me elogiaba constantemente. «Siempre supe que eras especial, Carlos», me decía. «Siempre tuviste algo diferente, algo que te hacía único». Pero yo no era tonto, podía ver a través de su actuación. Al final del almuerzo, llegó al punto. «Carlos, hermano, he estado pensando en expandir mi negocio. ¿Crees que podrías invertir conmigo? Seríamos socios 50 y 50. Mi mamá adoptiva también cambió su actitud completamente. Me invitaba a cenar, me cocinaba mis platillos favoritos, los mismos que nunca me había cocinado cuando era niño. Me llamaba constantemente para saber cómo estaba. «Siempre fuiste mi hijo del corazón», me decía con lágrimas en los ojos.
Lamento si alguna vez sentiste que te tratábamos diferente, pero las máscaras se les fueron cayendo gradualmente. Un día, mi mamá me visitó en mi nueva casa. Se quedó con la boca abierta al ver el lujo en el que ahora vivía. Pisos de mármol, techos altos, muebles importados, una piscina enorme, jardines manicurados. «Carlos, hijo», me dijo con voz temblorosa, «sabes que Roberto y yo hemos tenido algunos problemas económicos últimamente». Era cierto. Me había enterado por otras personas que Roberto había hecho malas inversiones. Su negocio había quebrado, había perdido la mayor parte de la herencia de mi papá y ahora tenían deudas considerables. «¿Crees que podrías ayudarnos?», me preguntó mi mamá. «Solo sería un préstamo, te lo devolvemos cuando nos recuperemos». Durante los meses siguientes, tanto Roberto como mi mamá se volvieron cada vez más insistentes. Me visitaban constantemente, siempre con una nueva oportunidad de inversión o una nueva emergencia que requería mi ayuda financiera. Roberto llegó al punto de llorar frente a mí, diciéndome que iba a perder su casa, que su esposa lo iba a dejar, que sus hijos no entenderían por qué papá no podía darles lo que necesitaban. «Por favor, Carlos», me suplicaba, «somos familia. La familia se ayuda mutuamente». La ironía de esas palabras no se me escapó. ¿Dónde había estado esa filosofía de «la familia se ayuda» cuando yo era niño y necesitaba su amor y aceptación? ¿Dónde había estado cuando me dejaron sin herencia? Un día, decidí que había llegado el momento de la verdad. Organicé una cena en mi casa e invité a Roberto y a mi mamá. Preparé todo personalmente, una mesa elegante, comida exquisita, vinos caros. Ellos llegaron emocionados, pensando que finalmente había decidido ayudarlos económicamente. Durante la cena, compartimos recuerdos de la infancia, pero esta vez yo dirigí la conversación hacia los momentos que más me habían dolido. Las diferencias en el trato, la ropa, los desayunos, las bicicletas, las palabras crueles de Roberto sobre mi adopción. «No sabía que te sentías así», me dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. «Siempre te quisimos, Carlos». «Si nos hubieras dicho que te sentías mal, habríamos cambiado», agregó Roberto. Al final de la cena, cuando ellos esperaban que habláramos de dinero, yo saqué un sobre. Adentro había 2 cheques, uno por 100,000 pesos para Roberto y otro por 100,000 pesos para mi mamá. Sus caras se iluminaron de felicidad hasta que leyeron la nota que acompañaba los cheques. «Este dinero es un regalo, no un préstamo. Es mi manera de demostrarles que, a pesar de todo lo que pasó, no tengo rencor en mi corazón. Pero también es todo lo que van a recibir de mí. He decidido dedicar mi vida y mi fortuna a ayudar a niños adoptados y en situación vulnerable. He establecido una fundación que llevará el nombre de mis padres biológicos». Roberto se puso furioso. «¿Solo esto? Carlos, somos tu familia, después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Todo lo que han hecho por mí?», le respondí con calma. «Roberto, durante 31 años me hiciste sentir que no pertenecía a esta familia. Cuando supe la verdad sobre mi adopción, en lugar de apoyarme, me lastimaste aún más. Cuando papá murió, ustedes se rieron porque me dejó sin herencia por no ser de su sangre. Y ahora que tengo dinero, de repente soy su hermano querido». Mi mamá trató de interrumpir, pero yo continué. «Mamá, sé que me cuidaron y me dieron un techo, y por eso siempre estaré agradecido, pero nunca me dieron lo que más necesitaba, sentir que era parte de la familia. Y ahora, cuando por fin tengo la oportunidad de construir mi propia vida, no voy a permitir que ustedes la controlen también». Los meses siguientes fueron difíciles para ellos. Roberto tuvo que vender su casa y mudarse a un departamento más pequeño. Mi mamá tuvo que buscar trabajo por primera vez en décadas. Siguieron llamándome, enviándome mensajes, apareciendo en mi casa sin invitación, rogándome que los ayudara. Pero yo había encontrado mi propósito. Mi fundación creció rápidamente. Ayudamos a niños adoptados a encontrar sus identidades, proporcionamos becas educativas, creamos programas de apoyo psicológico y establecimos hogares de transición para adolescentes que estaban saliendo del sistema de cuidado infantil. Un día, mientras visitaba una de las casas hogar que habíamos fundado, observaba a los niños que, como yo, habían atravesado el abandono y el dolor, pero que ahora reían, jugaban y soñaban con un futuro distinto. En ese momento, sentí una paz profunda, una que jamás había conocido. Entonces, sonó mi teléfono. Era Roberto. Su voz temblorosa y al borde del llanto rompió la quietud. «Carlos, por favor, necesito hablar contigo. Es urgente». Nos encontramos en un café cerca de su nueva casa. Roberto se veía demacrado,
Había perdido peso, tenía ojeras profundas. «Carlos», me dijo con voz temblorosa, «sé que he sido terrible contigo. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas si es necesario. Mi familia se está desmoronando. Mi esposa me va a dejar. Mis hijos no me respetan. Perdí mi trabajo. Tengo deudas enormes». Por primera vez en mi vida, vi a Roberto vulnerable, roto, suplicando. Era la inversión completa de todos esos años en los que él había tenido todo el poder y yo había sido el vulnerable. «Roberto», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «Durante toda mi infancia y adolescencia, yo habría dado cualquier cosa por recibir de ti una fracción del cariño que le dabas a cualquier extraño. Me hiciste sentir como un intruso en mi propia casa. Y cuando más te necesité, me lastimaste aún más». Roberto lloraba sin intentar ocultarlo. Lo sé, repetía entre sollozos. Era joven, inmaduro, un completo idiota, pero aún estamos a tiempo. Podemos empezar de nuevo, ser hermanos de verdad. Lo miré con firmeza, sin rencor, pero con la claridad que da el dolor vivido. «Roberto, tienes 37 años. Ya no eres un niño. Las decisiones que tomaste durante décadas tienen peso y también consecuencias». Hice una pausa antes de continuar. «Yo ya encontré a mi verdadera familia, los niños a los que ayudo, los empleados de mi fundación, personas que me valoran por quien soy, no por lo que esperan obtener de mí». Me levanté para irme, pero antes de salir del café, me volteé hacia él una última vez. «Te deseo lo mejor, Roberto. Espero que esta experiencia te ayude a ser una mejor persona, pero mi vida ya no incluye intentar ganarme el amor de personas que nunca estuvieron dispuestas a dármelo». Esa fue la última vez que hablé con Roberto y mi mamá adoptiva. Cambié mi número de teléfono, me mudé a otra ciudad y comencé una nueva vida completamente. Hoy, 5 años después, puedo decir que soy verdaderamente feliz. Mi fundación ha ayudado a más de 2,000 niños. Me casé con una mujer maravillosa que también fue adoptada y que entiende mi historia. Tenemos 2 hijos hermosos, a quienes amamos por igual y a quienes jamás haremos sentir diferentes o menos valiosos. A veces pienso en Roberto y mi mamá adoptiva. He escuchado que Roberto finalmente consiguió un trabajo estable y que está tratando de reconstruir su vida. Mi mamá vive en un asilo para adultos mayores, no porque no tenga familia, sino porque Roberto no puede cuidarla adecuadamente con sus limitaciones económicas. Parte de mí siente compasión por ellos, pero no remordimiento. Aprendí que a veces el amor verdadero significa establecer límites, incluso con la familia. Aprendí que no tenemos que seguir cargando el dolor de nuestro pasado si tenemos la fortaleza para crear un futuro diferente. Mi historia no es solo sobre dinero o venganza, es sobre descubrir que nuestro valor no depende de cómo otros nos traten, sino de cómo decidimos tratarnos a nosotros mismos. Aprendí que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores, tu amor y tu visión del mundo. Y aunque el camino estuvo lleno de dolor, hoy agradezco cada momento difícil, porque gracias a ellos me convertí en quien soy. Un hombre que conoce el peso del rechazo y que ha decidido dedicar su vida a que ningún niño tenga que enfrentarlo en soledad. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete y permanece aquí para la siguiente que está por comenzar.